soy Mario de los lunes seríficos y tengo el placer de hablar con Zoe y con Daniel. Lo primero es, ¿qué tal estáis? Muy bien. Pues aquí de promo a tope. Nervioso por el estreno de la serie porque creo que tiene una potencia la serie. Yo he tenido la posibilidad de ver los dos primeros y me ha encantado. Qué bien. ¿Sí? Hombre, con un poco la incertidumbre esta de siempre cuando vas a estrenar algo, de a ver cómo es recibido, ¿no? Pero... nervios, yo estoy un poco así nerviosa. Sí. Pero contentos con el trabajo hecho. Sí. En este trabajo que habéis hecho, ¿cómo fue exactamente la primera reacción cuando leísteis el guión? Vuestra primera reacción al leer cuando dieron los libretos, ¿qué fue lo que sentiste? De sentir, yo emocionalmente ya estaba con mucha adrenalina y con mucho nervio, porque ya lo leí sabiendo que iba a hacer del personaje de Julia, que es protagonista junto con Miguel Ángel, entonces yo ya estaba muy tensa y con muchas ganas. Y lo primero así que me gustó a primera vista fue sobre todo como ver como, vale, lo principal va a ser la relación entre padre e hija, y me parecía muy interesante como la base, como el principio de todo, que figura que pues la madre se ha muerto desde hace como 2 años, y entonces para mí era muy guay pensar, vale, puedo crear un personaje así y junto a Dani Grau, así que... Mi sensación fue, ¿y ahora cómo lo hago esto? que siempre para mí es buena señal, porque intento elegir el siguiente proyecto distinto lo más posible al que he hecho anteriormente. Y entonces este tipo, tan escueto en el guión, tan par con palabras y tal, era como, vale, hay que construirlo, pero quiero construir algo sólido y muy distinto a lo que acabo de hacer, ¿no? Que en este caso era Hit. Y entonces empezar a hacer elecciones, ¿no? Porque al final, desde que lees el guión empiezas a elegir junto con las conversaciones con el director y demás, pero hay mucho de cocina, ¿no? De cocina tuya, de decir, bueno, voy a elegir la personalidad de este tipo, en qué se apoya, qué le pasa con la hija, dónde reside esa incomunicación, cómo es de metódico en el trabajo, y entonces ya lo vas llenando de detallitos que pues en la comunicación con el director pues se van viendo reflejados ahí, ¿no? Eso os iba a preguntar, ¿habéis añadido hablar de detallitos? ¿Habéis añadido más detallitos más allá de lo que se dice en el libro de estos personajes? Sí. Muchos más. Además, lo que comentábamos antes, tuvimos una sensación de mucha libertad creativa con este proyecto. Sí, ¿no? que antes lo hablábamos. De hecho, el director no solo es que nos lo permitiera, es que decía, por favor, tomaos el guión como una guía y una vez que la poníamos en pie, las secuencias, empezaban a haber, bueno, pues sugerencias de unos, de otros, y cambios de texto y tal, y las secuencias iban creciendo, ¿no? Sí. Y sí, eso fue muy bonito. Sí, se notaba siempre mucho el cambio de simplemente haber leído una secuencia a lo que se convertía esa secuencia una vez empezábamos a rodar, porque iba cambiando, y eso era muy bonito también, porque así también nosotros podíamos como descubrir al personaje, ¿no? A veces con, hostia, pues tal vez aquí Julia haría tal, ¿no? Y era como descubrir y descubrir y descubrir todo el rato, sí. Estamos hablando que La chica invisible es un thriller. En España somos básicamente expertos en hacer thrillers. Y yo ya he dicho un poco a Daniel en la entrevista mi opinión de estos 2 primeros episodios, pero quería saber un poco qué os impactó más a vosotros cuando visteis estos 2 primeros episodios, porque me ha dicho Daniel que hicisteis un visionado. ¿Qué más os impactó en estos primeros episodios? A vosotros personalmente. Yo creo que, partiendo de la cosa clásica del thriller, creo que este aporta una cuestión estética y atmosférica que te atrapa mucho, un atrevimiento en lo formal, en el tipo de planos, a veces bizarros, raros, que son como, perdona, ¿qué me está contando, no? Y luego esta doble velocidad, hay como un run rápido interno, pero una cosa pausada en el movimiento de la cámara, que la convierte en algo muy psicológico, ¿no? Y entonces eso te da pie a sospechar de todos. Es como la sensación de realmente meterte en las cabezas de los personajes, ¿no? Es muy, en este sentido es muy mental, ¿no? Es muy... Y a mí eso me atrapó, me impresionó. Sí, yo tenía miedo de lo que decías tú del run interno, con un ritmo tal vez que parece pausado, tenía miedo de que no funcionase, ¿no? Y luego vi el visionado y me quedé como muy sorprendida, como positivamente sorprendida de lo que estaba viendo y de decir, wow,
Qué increíble. Y también lo que ha dicho Dani, como estéticamente me parece como brutal, y los planos también son muy mágicos y hay una atmósfera muy única y muy intrigante. Y la chica invisible es el nombre de esta serie que viene un poco a simbolizar a esta adolescente que la asesinan en el primer episodio, en los primeros instantes del primer episodio. ¿Qué significa la chica invisible? ¿Qué simboliza para vosotros? ¿Qué simboliza en esta serie? Mira, si hablábamos de la incomunicación padre-hija, en general de la incomunicación social. Y muchas veces, bueno, iba a decir los jóvenes a lo mejor, pero jóvenes o no jóvenes, y adultos, sí, tenemos ese lastre, ¿no? Yo creo que esa dificultad en comunicarnos, o bien porque no hay esa comunicación, o hay una comunicación hipócrita, ¿no? Una comunicación social, bien queda, pero que realmente no sabemos qué batalla está librando el vecino con el que me saludo cada mañana, ¿no? Y luego me sorprendo de un suicidio. Entonces yo creo que viene a sacar a la luz eso, ¿no? Y cómo nos hacemos daño a veces los unos a los otros de forma gratuita, y no nos paramos a pensar qué está viviendo ese friki que nos parece tan raro, tan friki, que ¿por qué? ¿Qué le ocurre? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Qué infancia ha vivido? No sé cuál es su dolor. Y desde ahí intentar acercarnos, ¿no? De que somos mucho más parecidos. Sí, esta cosa fácil de juzgar, ¿no? Que todos tenemos, y aquí es como un poco también lo que se ve. Es que es curioso, hablamos de incomunicación en una sociedad que estamos hipercomunicados. Es curioso que la serie también venga a representar eso, que es un problema que, no sé dónde leí un artículo hace poco, que nos cuesta llamar por teléfono. Sí. Hay gente que sí, que eso también yo no lo entiendo. O sea, bueno. Sí. Yo sí, ¿eh? Yo a veces me he pillado a mí mismo dejando audios y dices, ¿por qué no llamas? Y darte cuenta. Claro. Y hay algo como de sentirte más expuesto en la llamada, porque bueno, al final tienes que ser más tú, y ya en el contacto cara a cara, pues más todavía. Yo creo que hay más comunicación, pero también es una comunicación que nos evita más, y nos tapa más, y nos disfraza más, ¿no? Y potencia la careta y el emoticono, y lo que quiero que veas sea o no sea real. Y nos aleja también entonces de contactar con nosotros mismos, porque como estás en ese escaparate un poco ficticio, le dedicas poco tiempo a decir, a ver, hago una respiración y a ver cómo me estoy sintiendo ahora, sin más. ¿No? Yo creo que eso, hay una cosa de tapar, de echarle azúcar para que sepa dulce, y así... Falta, una falsa comunicación, diría que hay. Y te voy a preguntar, porque también la adolescencia es uno de los pilares, yo creo, de esta serie, al menos por lo menos lo que yo he querido entender. Quiero preguntar cuál es la visión de la adolescencia en esta serie, por ejemplo, de tu personaje, que es un adolescente. No creo que haya una misión en concreto, ¿no?, de estos jóvenes, pero sí que es verdad que en el caso de Julia, las relaciones que tiene son completamente distintas a las que puede tener Miguel Ángel. También hay un punto muy importante que es, pues tal vez está descubriendo quién le gusta, ¿no? Y hay también como mucho trabajo de parejas, de amor o desamor, o de qué tienes con este chico, ¿no? Hay mucho también el tema de amoroso, sexual, que se empieza como a descubrir. Y creo que es también, que no lo hemos dicho mucho, pero es también uno de los temas que está allí, que no es solo un thriller. El sexo afectivo también está ahí, en eso, sí, también se descubre ahí, ¿no? Sí. Entonces es, por ejemplo, uno de los temas, diría, que es normal que aparezcan, porque en la adolescencia es cuando aparecen. Pero sí que es verdad que en esta serie se trata todo de una manera más adulta, es decir, que no se trata con poca importancia el hecho de, pues estás enrollado con tal, y no, como que se deja ahí, no, sino que los personajes se trabajan mucho, y también hay por eso también secuencias donde se puede ver mucho, ¿no?, lo que están pasando el uno al otro y que sienten el uno por el otro, ¿no?, sin decir muchas veces, porque es verdad que la poca comunicación muchos personajes la tienen, o sea, les cuesta comunicarse. Sobre todo por ese miedo, ¿no? Al final la adolescencia tiene muchos miedos, y es ahí también un poco inseguridad, invisible, y la tuya inseguridad también. Sí, yo creo que es, bueno, porque es la época en que estás como descubriéndote, conociéndote, descubriendo qué es lo que te gusta, con qué entorno quieres verte, entonces
obviamente en ese momento tienes más inseguridades, no te sientes tan... Yo lo veo así, o sea, yo me siento muy distinta a la Zoe de la adolescencia. He cambiado mucho, he aprendido mucho y también el recorrido, ¿no?, te da como más fuerza y más seguridad, bueno, al menos en mi caso, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por la entrevista, que la serie vaya muy bien. Gracias. Gracias. Y a ti.